Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Repito, esta es la parte donde vamos a hacer trampa, ¿verdad? Vamos a modificar nuestra zona de estudio. Entonces vemos que mis estaciones en particular pues están muy alejadas, estaban casi a 15 kilómetros de distancia, y con ello pues la influencia que pudieran tener con respecto a mi zona pues era bastante pequeñita. Entonces lo que vamos a hacer hoy es modificar su posición. Pensar que en lugar de que se encontraran en esta posición, estuvieran cerca por la parte de afuera o inclusive por la parte de adentro de nuestra zona de estudio. Y por eso, repito, ¿verdad? Es simplemente salud para fines académicos. Para hacer ello, simplemente damos clic derecho sobre nuestra capa, estaciones climatológicas, y lo que vamos a hacer es activar el editor, el conmutador. Una vez que ya activamos ese conmutador, nos vamos a ir a nuestro menú, a nuestra barra de iconos, y seleccione esta función que es la herramienta de vértices. Esta nos permite hacer la selección y manipular la posición de cada una de esas estaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De primera instancia vamos a modificar sus posiciones, pero lo que debemos de tener presente es más o menos la geometría. Entonces todo lo que está en el norte pues lo dejamos en el norte, lo que está en el sur hacia el sur, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplica la función? Vean que al momento de que me acerco a la estación se pone ese marcador rojo como otro buffer hacia afuera, y lo único que hacen es darle clic y vean, ya se lleva esa X, significa que se va arrastrando el punto. Entonces, para mi caso, voy a pensar que esa estación en realidad estaba en esta posición. Esta es la que tiene mayor importancia, todavía queda por la parte de afuera, pero dijimos que vamos a respetar un poquito la geometría, entonces la voy a dejar por aquí, por ejemplo. Me voy a esta que tenemos del lado noreste, e inclusive, ¿verdad? Voy a hacer alusión a que esta se encontraba justamente por la parte de afuera. Vamos a jugar un poquito con sus posiciones. Esta igual la voy a dejar adentro, y es más, hasta voy a pensar que estaba cerca de mi punto de concentración, y esta la voy a mandar hacia la parte suroeste. Pensemos que más o menos por ahí. Entonces esta es la parte del fraude que vamos a hacer, ¿verdad? Pero repito, simplemente es para un aspecto académico. Una vez que hagamos esto, a un ladito del conmutador está el punto de guardado, le damos guardar, desactivamos el editor y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, para el registro de su reporte, sí quiero precisar o sí quiero visualizar el antes y el después de sus estaciones. Entonces, para que tomen como tal el registro de la misma, ¿verdad? La idea, pues ya saben cómo se generan los puntos, entonces lo puedes volver a realizar y no pasaría absolutamente nada. Entonces, estas son las posiciones con las que estaríamos comenzando. Una vez que tenemos pues estamos listos justamente para trabajar. En la noción pasada hicimos la generación de subwoofer, solamente que como no los guardamos, los hice como referencia. Para evitar estar trabajando de forma extra o de forma que nos quedemos de una forma incompleta, vamos a volver a generar ese buffer. El buffer, recuerden que lo declarábamos en función de la longitud axial, simplemente para que vean, ¿verdad? Entonces me voy a mi punto de concentración sobre nuestro cauce hasta nuestro par de aguas, 2.800 kilómetros. Entonces el 10%, 280 metros. Inclusive aquí, si le quisiéramos poner el 300, no recuerdo cuánto le pusimos la clase pasada, pero pues no afecta mucho, ¿verdad? 20 metros pues no hace una diferencia significativa, y pues nos puede ayudar un poquito más para lo que viene a continuación. Entonces, para el buffer nos vamos a la capa o al menú principal, vectorial, herramientas de geoproceso, y ahí tenemos nuestro buffer. Si ustedes ya lo guardaron, pues déjenlo, ¿verdad? Ya no tienen que hacer algo más, y si no, pues adelante. Me dice a qué cosa le quieres calcular el buffer, a nuestra cuenca. ¿A qué distancia? Como las unidades están en metros, sería a 300 metros. Y pues sí lo voy a guardar. Le voy a poner que lo guarde
y lo voy a llamar como buffer 300 metros, P300. Le damos a guardar, ejecutamos y listo. Este sería nuestro buffer. Lo voy a poner hasta la parte de abajo para que visualicemos como tal nuestra zona de estudio y asimismo visualicemos nuestras estaciones. Recuerden que en este apartado, inclusive, ¿verdad? Si alguien quiere ver de forma diferente su cuenta, pues simplemente cámbienle la simbología a algo que les agrade, o que pudiéramos visualizar de una forma un poquito más sencilla, ¿verdad? Entonces la voy a dejar de color rojita, aunque creo que salió un poquito más contraproducente, ¿verdad? Se ve menos por el color que teníamos de inicio. Bueno, la dejé creo igual. La parte de las estaciones, inclusive también podemos hacer algo diferente, ¿verdad? Hay algunos marcadores ya prediseñados, entonces vean ahí ya como tal, dándole un poquito de formato, pues en definitiva cambia la presentación de sus trabajos. Entonces nada más para visualizarlos de una mejor manera. Y dicho lo anterior, pues nos pasamos ahora sí a proyectar los elementos necesarios. Profe, antes de continuar, ¿puede repetir cuál era la herramienta para mover los puntos? Bueno, las estaciones. Activan el editor y aquí está una que se llama herramienta de vértices. Es como no, bueno, en mi caso no me aparece nada. Dale aquí el clic derecho. Y en este caso sería, creo que es la de vectorial. O prueba la barra de herramientas de selección. Bueno, aunque esa creo que es la de aquí arribita. Ok. A ver, entonces, una vez que ya tenemos nuestra zona de estudio, ahora sí lo que podemos hacer es comenzar a hacer los cálculos. Ahorita lo que nos interesa es aplicar nuestras metodologías para determinar las láminas medias. Lámina media, método aritmético, método de las isoyetas y método de los polígonos de Thiessen. Entonces, para la aritmética, el elemento es muy simple. Entonces, simplemente abrimos nuestra tabla de atributos y repito, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ustedes? Un cálculo para la lámina media de enero, un cálculo para la lámina media de febrero, marzo, abril, diciembre, hasta llegar a la configuración anual. Entonces, en esta noción, simplemente con que hagan el desarrollo del primero, de enero o del anual, la que ustedes quieran, y posteriormente solamente sería muestra de resultados. Ahí haríamos el acto de fe de que siguieron la misma dinámica para la generación de los resultados, y si el primero está incorrecto, todos los demás están incorrectos. Y si el primero está bien, pues todos los demás pues también estarían bien. Para el caso del anual, ¿cómo es? Sería la lámina de la estación 1 más la lámina de la estación 2 hasta llegar a la lámina de la estación 5. Entonces, la suma dividida entre 5, esa es mi lámina media anual. Entonces, ahorita nada más lo voy a poner de esa manera, pero cuando nos pasemos al Excel, estaríamos viendo cómo es que se trabaja. Voy a rellenar o vamos a rellenar la información. Ahorita sí me interesa tener la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, para ello, recordemos, activamos nuevamente el conmutador. Vamos a obtener la coordenada en X. Entonces, para ello nos vamos a la calculadora de campos. Y vean, me dice, ¿vas a crear un campo nuevo? ¿Una columna nueva? No, ya tengo una, se llama core X. Entonces, simplemente le voy a decir que me la actualice. Me dice cuál es la que quieres actualizar, la coordenada en X. Me voy a mi menú y buscamos la X. Está en geometría. Recuerden que para que aplique a esa capa en específico se le tiene que poner el signo de pesos. Signo de pesos X. Y dice, nos regresa la coordenada de, bueno, en este caso de X, ¿verdad? De la capa que estás trabajando. Le damos... Cuando ya se encuentra del lado izquierdo, quiere decir que ya la llamaron a función. Y es más, si no, ni siquiera se desactiva el botón de OK. Le damos OK y tenemos todas nuestras coordenadas. Las coordenadas en X.
Lo puedo hacer de la misma manera. Adiciono un campo, le pongo coordenada Y, o si no, pues directamente en la calculadora de campos. ¿Vas a crear un campo nuevo? Ahora sí. Entonces esa se llama coordenada en Y. La variable es del tipo decimal y pues buscamos el elemento, ¿verdad? O si no, simplemente símbolo de pesos Y. Le damos que lo calcule y listo, tenemos nuestras coordenadas en Y. No he revisado, ¿verdad? Pudiera o valdría la pena hacerlo sin tener las coordenadas. No sé si pudiera declararnos el algoritmo para obtener los polígonos de Thyssen. La cosa es que ahorita, como ya tiene coordenadas, pues la noción matemática genera los modelos, genera los puntos medios, las mediatrices y calcula los circuncentros. Tendría que poder, pero por si las dudas, pues ya le dimos todos los datos. Entonces, una vez que tenemos esto, yo simplemente me voy a quedar con la precipitación anual, la temperatura anual. Les dije que ustedes tienen que tener 13 datos para una y 13 datos para otra. Para esa práctica lo que me interesa es que tengan registrada la precipitación, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿verdad? El día de mañana que ya lleguemos a utilizar la temperatura, simplemente voy a decir, abrimos nuestra tabla de atributos y aquí están las temperaturas. Ya no se vale que me digan, oye, es que de dónde las sacaste, ¿verdad? O te las inventaste, etcétera, etcétera. Ya las tendríamos que tener registradas. Como ya le calculamos las coordenadas, le damos en guardar y desactivamos el conmutador. Y ahora sí estamos listos para pasarnos a los otros métodos. Entonces, vamos a iniciar de primera instancia con los polígonos de Thyssen. Para este caso, el cálculo o el proceso se tiene que hacer una única vez, porque recordemos que polígonos de Thyssen solamente depende de geometría. No importa cuáles son las láminas, simplemente dice, dame la ubicación de tus estaciones. Ya lo tenemos, entonces es un proceso un tanto simple. A ver, para ello nos vamos al menú principal. En la capa vectorial nos vamos a ir a herramientas de geometría y la cosa, en QGIS no le llaman polígonos de Thyssen, le llaman polígonos de Voronoi. Entonces seleccionen polígonos de Voronoi. Les va a aparecer esta ventana y me dice, número 1, ¿cuál es la capa que quieres trabajar? ¿De qué dependen mis polígonos de Thyssen? De las estaciones climatológicas. Ya la tienes seleccionada. Si no, selecciónenla. El punto número 2, ese es un tanto interesante. Aquí no nos permite hacer la referencia con respecto a una superficie, entonces lo vamos a modificar a raíz de la extensión del buffer. Entonces lo que pasa es que si genero como tal el polígono ahorita, va a poner como los límites la ubicación de sus estaciones. Es decir, el buffer llegaría aquí como elevación máxima o elemento máximo superior, esta como elemento mínimo inferior, esta como mínimo en la horizontal a izquierda y esto como a la derecha. Entonces, ¿qué pasaría? Que tendríamos secciones incompletas de nuestra cuenca. Si recuerdan como tal en el proceso manual, una vez que se encontraban esos circuncentros, decía, extiende los polígonos hasta parteaguas, extiende los polígonos hasta circuncentro. Entonces, esa extensión hace alusión justamente a ese proceso. Entonces, por si las dudas, le voy a decir que lo extienda al doble. Le voy a poner el 100%. Ustedes le pueden poner un poquito menor, también deben de tener en función de dónde es que se encuentran sus estaciones. Si todas las... y es más, ¿verdad? Distribúyanlas. No las vayan a poner las 5 estaciones aquí en el centro, ¿verdad? Porque no va a tener como tal significancia en la declaración de los valores. Entonces, más o menos una distribución a lo largo de toda nuestra cuenca. Y por último, me dice, vamos a guardar los polígonos, le vamos a decir que sí. Entonces, estos son mis polígonos de Thyssen. Polígonos de Thyssen. Y le voy a poner una nomenclatura, 1. La cosa es que ahorita me va a salir una extensión demasiado grande, pero después me tengo que ajustar a mi zona de estudio.
O inclusive, ¿verdad? Si quieren no lo guarden, déjenlo como archivo temporal y después lo borran. Le damos en guardar, le damos en ejecutar y cerramos. Y estos son mis polígonos de Thyssen. Entonces repito, lo que hicimos ahorita es darle una extensión. Está demasiado sobrada, pero para no estar ahí batallando con los valores que pudieran tener cada uno de ustedes. Entonces estos polígonos están muy extensos, vean, se van N kilómetros hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Dijimos que solamente nos interesa nuestra zona de estudio. Entonces vamos a hacer un recorte. Eso ya lo habíamos hecho en la sesión pasada. Nos vamos al menú principal, vectorial, herramientas de geoproceso, y ahí está, cortar. Me dice, número 1, ¿cuál shape quieres cortar? Mis polígonos de Thyssen 1. Número 2, ¿con cuál la quieres cortar? Con mi cuenca. Y la número 3, ¿lo quieres guardar? Sí. Y simplemente polígonos de Thyssen. Le doy guardar, ejecuto, cierro. Y el anterior, pues solamente fue una herramienta, ¿verdad? Entonces, ahorita la quito y solamente nos quedaríamos con nuestros respectivos polígonos de Thyssen. Entonces, aquí les dije que es una solución única. Las ventajas que tiene este archivo, denle clic derecho y váyanse a la tabla de atributos. Le sigue respetando las características, no lo vi, pero había una opción que decía copiar los atributos, entonces lo teníamos seleccionado, por eso es que tenemos sus coordenadas, sus precipitaciones, sus temperaturas. No tengo que volver a hacer como tal el registro. Ahora, ¿cómo calculamos la precipitación en función de los polígonos de Thyssen? Número 1, dame la precipitación, aquí está, y número 2, dame las superficies. Entonces, el cálculo de superficies en el QGIS era un chiste. Activamos el editor, calculadora de campos, generamos un nuevo campo, le voy a llamar área. Esa área la podemos trabajar en diferentes elementos. Ahorita le voy a dejar en la misma noción, en kilómetros cuadrados, son lo que veníamos trabajando. El tipo de variable sería un número decimal. Y pues le voy a proyectar la función de área, símbolo de pesos, área. Le damos que OK y listo. Esas son mis superficies. Entonces lo único que tendríamos que hacer es llevarnos este documento al Excel y operarlo. Entonces, para que vayamos un poquito en orden, guardamos los cambios, desactivamos el conmutador y cerramos la tabla de atributos. Y lo vamos a hacer de una vez. Entonces recuerden que para extraerlo al Excel, clic derecho sobre la capa, nos vamos a exportar, guardar objetos. En el formato vamos a buscar un archivo compatible con la hoja de cálculo. Aquí está, hoja de cálculo. Me dice que dónde lo quiero guardar, le doy los 3 puntitos, estamos en el QGIS matutino y aquí le voy a poner lo correspondiente a los polígonos de Thyssen. Me muestra el sistema de referencias, está correcto, WGS84, zona UTF14, y le damos OK. Nos proyecta aquí la capa, pero en el QGIS no nos sirve, entonces pues la quitamos. Y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro explorador. A ver, abrimos el explorador y busquen como tal su carpeta. Y les va a aparecer polígonos de Thyssen XLS. En mi caso lo tengo aquí. Entonces lo abrimos y este es nuestro archivo. Vean que nos muestra los nombres de nuestras estaciones, sus coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive quisiera hacer el manifiesto que aquí sí respeta el tipo de variable. Como es simplemente un elemento de nombre, vean que el número está del lado izquierdo. Quiere decir que es carácter, simplemente de escritura. Y los números que están del lado derecho son caracteres numéricos. Hasta también el Excel sabe de esas cosas. Entonces, número 1, sacamos la media aritmética. Para la media aritmética, es más, hasta le voy aquí a añadir un elemento.
recuerden que teníamos el contador de nuestras estaciones. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 estaciones. ¿Cómo se calcula la lámina media? Número 1, dame la suma. Entonces, lo de la estación 1, la estación 2, la estación 3, etcétera, etcétera. Esta es la configuración de suma. Y aquí le voy a poner la lámina M, haciendo referencia a lámina precipitada anual media. ¿Cómo se calcula esta? Simplemente dame el valor de la suma de todas las estaciones y divídela entre el número de estaciones. Entonces tendríamos una lámina media de 969.34 milímetros para mi zona de estudio. Cada quien pues va a tener sus respectivos datos. ¿Ok? Antes de que les dé el espacio para que me alcancen, nos vamos a los polígonos de Thyssen. En polígonos de Thyssen tengo la precipitación, tengo el valor de la superficie. ¿Cómo lo hacíamos? Calculábamos el producto, la lámina precipitada anual multiplicado por el área parcial, el área I. Entonces aquí le pueden cambiar meramente la nomenclatura para que coincida con nuestros elementos. Y ya sabíamos que el H mayúscula hace referencia a la lámina acumulada. Entonces me dice, agarra la lámina y multiplícala por su superficie. Ese es el producto 1, producto 2, producto N. ¿Qué es lo que nos interesa? La suma. Entonces esta suma me la llevo para acá. ¿Qué otra suma nos va a interesar? Bueno, todos los elementos de abajo serían la suma. Ya tenemos la suma de los productos, pero también nos interesa la suma del área. Mi cuenca en total tiene 5.975 kilómetros cuadrados. Y una vez que ya tenemos eso, pues calculamos la lámina media, pero ahora con el polígono de Thyssen. Este me dice que es igual a la suma de los productos dividida entre la suma de las superficies. Entonces, para este caso, 955.93 milímetros. Y acabamos. Método de polígonos de Thyssen. Esta columna la van a tener 13 veces, porque van a agarrar lámina de enero por el área del polígono, lámina de febrero por el área del polígono, y así sucesivamente. Entonces, repito, nada más con que me muestren un cálculo y el otro, nada más pongan aquí, ¿verdad? Por ejemplo, van a poner la condición del tiempo. Entonces, ¿qué tendríamos? Enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, hasta la configuración anual. Y en el cuadro de concentración, pues voy a tener el método de la media aritmética, los polígonos de Thyssen y el método de las historietas. Entonces, primero un cálculo y después, pues en enero llueven 10 milímetros, según media aritmética. Llueven 15 milímetros, según polígonos de Thyssen. Llueven 13.8, según historietas. Y nada más. No es necesario que me llenen de cálculos. Lo que sí les voy a pedir para su reporte es que me presenten pues los polígonos de Thyssen. Repito, solamente es uno. Estos polígonos se aplican para los 13 cálculos. ¿Qué va a pasar con las historietas? Ahí sí tienen que tener 13 elementos de historietas. Las historietas de enero, las historietas de febrero, de marzo, abril, hasta llegar a las historietas anuales. Aunque ya los espero unos minutos. Entonces les vuelvo a repetir que nos